Vamos a empezar la plática de Rasmus Winther, un viejo amigo del instituto, un antiguo colega, y nos va a hablar sobre una metáfora de una metáfora. Gracias, profe. Pues ya no tengo una metáfora de una metáfora. Hay algo de cierto en eso. Alguien me da tiene las cifras. Sí. Gracias. Por desgracia, voy a dar esta charla en inglés y voy a explicar por qué, pero primero quiero agradecer y que tengo 50 minutos. Sí. Y gracias, Kira, por la invitación. La tercera de 4 charlas esta semana, para mí, en la Facultad de Ciencias, tiene unas jornadas de evolución. Está hablando sobre genes y una presentación del libro sobre mapas. Y aprovecho también para hacerle, este libro es excelente, de Gaia y no sé, Simona, que es imaginar la mente y muy bonito. From Gaia to Selfish Genes. Gracias por la invitación. Obviamente estoy un poco nervioso. No he estado aquí, creo que por 5 años, ni en México y mucho menos en el instituto. Y gracias por recibirme de nuevo. Estoy pasando una mayoría de tiempo en Copenhague, pero sigo con chamba en California. Un tercio nada más, 33%. Así lo quería. Ya, y pues empiezo. Gracias. Okay. Y sí, por desgracia no voy a hacer en inglés porque me gustaría convertir esto en un artículo y por eso lo escribí en inglés. Pero obviamente la discusión, las preguntas, el Q&A puede ser en español. Pues empiezo con, tienen la charla aquí también, si quieren verla. ¿Alguien me puede dar un copia? Mi novia. Okay, so I'll just tell Bryan. Let us remind ourselves of what an analogy or a metaphor is. When maps become the world, I provided a simple characterization. Roughly, analogy involves comparing an item or situation from one domain, field or case, to another domain or field or case. Mapping or matching up features one-to-one. Because some features are readily comparable, reasoning by analogy aims to infer that one or more additional properties of the source domain also tell us something about the target. So we have source and target. Consider 3 examples as stated in when maps become the world. I looked at how there's a target domain of electromagnetism, which someone like James Clerk Maxwell developed, and he took from the source domain mechanics and gravity. So the laws of mechanics you can kind of translate into laws of electromagnetism. Maxwell was very big into this kind of this kind of analogy. Or in chemistry, famously, Kuhn thought he had a dream about a snake biting its tail, and that was like a benzene ring with 6 carbon atoms arranged in a ring. And obviously, famously, Darwin compared natural selection to artificial selection. So you could learn something about nature, he felt, by looking at animal and plant breeding. So those are just 3 examples I have in when maps become the world. Now, for the philosophers of science, there's a little more inferential machinery worth noting here. I'll be quick because I want to try to keep it to 50 minutes. And an analogical inference is uncertain. It is what philosophers like to call ampliative rather than deductive. Ampliative means that you learn something new. Very generally, and I know people in this room, some people in this room are going to disagree with me, in deduction you don't learn anything new, but that's a big discussion, and that's why Kant thought of synthetic a priori, et cetera, but I don't want to get into that.
All I want to say is that with analogy, we gain new fallible knowledge. Analogy is not deduction. But analogy is very close to metaphor. I see them as sisters, with analogy being the older sister. But they're also neither induction nor abduction. It's a fourth kind of inference. It's just that when you think about inferential machinery, everything undergraduates learn, they learn about induction versus deduction. And I just wish that we also taught undergraduates induction, analogy, and abduction as three different categories of ampliative or learning something new kind of inference. That would also, I believe, help clear up confusions about metaphor being an important way of thinking, and that metaphor isn't just evil. There's very much, I know I'm going off script now, but there's very much a sense in philosophy of science that metaphor is evil because it misleads us. I think that's a mistake. Metaphor is also evil, but it's also generative. It does both. And the question is, when does it do one, in what context, for what purposes, and when does it do the other? And analogy is the same. It also has strengths and it has weaknesses, and all these forms of induction have strengths and weaknesses. Even deduction is boring. Deduction is used in formal sciences and in math. Then it's not boring, but it has limits of application to the empirical sciences. Anyway, keep on going. Here's not the place to go deeply into inferential structure of analogy. All I want to say is that you have a source domain and a target domain. Next, what is the difference between metaphor and analogy? Obviously, there is a huge amount of difference. We have a very bright, brilliant literature theorist in the room, Nati Golubov, who could tell us much more about this than I could. Because the idea of analogy, metaphor, and simile are obviously it's a very important comparison, and you get it taught differently when you're taking a philosophy class than when you're taking a literature class. But I still think there's a lot of overlap in how we think about it and how we should think about it. I'll get in a minute to what I think are some of the, I'm only going to focus on metaphor versus analogy, and I'm going to say things you're going to disagree with, but and I'm going to be very square about it. If you haven't watched the movie Oppenheimer, I highly recommend you do. It's a very interesting and terrifying, but also beautiful movie. Robert Oppenheimer has a fantastic paper on analogy in science. And if you haven't read it, and you're interested in analogy, he doesn't talk about metaphors, but he talks about analogy. He has the following description of analogy. Analogy is indeed an indispensable and inevitable tool for scientific progress. Perhaps I had better say what I mean by that. I do not mean metaphor. I do not mean allegory. I do not even mean similarity, but I mean a special kind of similarity, which is the similarity of structure, the similarity of form, a similarity of constellation between two sets of structures, two sets of particulars that are manifestly very different, but have structural parallels. It has to do with relation and interconnection. I find this characterization useful. I also find the following comment by a linguist in a paper, quote, prototypes between Plato and Wittgenstein, and quote, to be thoughtful and accurate. The metaphor term comes from Nati's literary analysis tradition. The analogy term comes from the philosophic tradition, most recently via Kant and Peirce. Obviously, we can keep talking, and it's a beautiful and fascinating discussion about the relation between analogy and metaphor. But I am going to suggest the following very almost two square distinction between them. And I like to think of them along a spectrum, and that's the take I'm going to take here. That analogy is more literal and clear and logically describable and scientific. It's a lot of scientific discussion. And metaphor is more figurative, it's ambiguous, it's more emotional and literary artistic. And it's precisely the ambiguity of metaphor that gives us its richness of interconnection,
what is it? Juliet is her eyes are like the sun, or Juliet is the sun, or something like that, etc. But analogy, even though it's clearer and less rich, it remains rich. And so I want to present two analogies that I've developed in publications. One I call the map analogy, which is what this book is about. A scientific theory is a map of the world. I don't want to say too much about the analogy itself, but I just want to place it along the spectrum and say I think of it more as an analogy than a metaphor, much more. Whereas I've written another paper with a philosopher who is now more of an artist. The human condition is an ocean, philosophy of the Mediterranean Sea. And there I developed what I call, and I'm still developing it, an oceanic analogy that the human condition is an ocean. And I have an analysis, I kind of have a philosophical analysis of what the ocean is, and that the ocean, pun intended, is a very deep and complex place where there's a lot of room for dialectics, and there's a lot of room both for rationality, sexuality, emotions, etc. That analogy, though, I take to be much more metaphorical. It's not as analogical as what I'm developing in this book. So, before I go to Gaia, I also want to say that a friend of mine, and he sends his regards, that sends you his regards. He's a very interesting guy, Klaus, who is writing, I don't know if it's going to be published or how or when. He wrote a manuscript on friendship, a book on friendship, and he wrote a really interesting article on mapping friendship and friendship research, the role of analogies and metaphors. Very well worth reading if you're interested in metaphors and analogies. And he did it, I was kind of flipper, but he did an extremely careful Persian triadic analysis of the map analogy. And to see your work be analyzed in detail in a framework that you've never thought of being connected to, but you know anyway, but it is kind of amazing. It's kind of really humbling and it's fucking amazing. And I think he does a really good job, and he finds some weaknesses in my analysis that I think, oh yeah, I can see why a person triadic analysis, semiotic analysis gives you a weakness. But the analogy, I really like his drawing up there. Map is to territory as theory is to world. And that's also the name of chapter 2. Without further ado, let's turn to the Gaian analogy. And I understand why Sergio calls it a metaphor of a metaphor, but I'm going to call it maybe an analogy of an analogy. Metaphor. So, in a nutshell, the Gaian analogy is planet Earth is a living entity. What does that mean? This is the most general construal of what I call the Gaian analogy. And I choose it somewhat conventionally. I'm sorry if this is going to get a little too hairy. And I saw some people coming in. If you haven't gotten a handout, ask again. And 3 remarks regarding the Gaian analogy. And you can, I don't think, I like doing this because I've looked and there isn't really philosophical literature. There's philosophy on Gaia and this and that, but there isn't linking analogy to Gaia and this and that. And so I feel like for once one can just calmly tread new, well, bad pun intended, one can explore in a way that you're kind of not constrained by previous analyses as much. So some of what I'm going to say you're going to disagree with, and I'm happy to hear the disagreements. I assume that planet Earth is more general than Earth. Because the former planet Earth appeals to astronomy, cosmology, and even comparative exoplanetary studies. And this is precisely something Lovelock cared about. Lovelock always wondered, why is the Martian atmosphere and the Venus atmosphere so different from Earth's atmosphere? Well, the big difference is there's light on it. But then you have to explain why the Earth's atmosphere is so far from what's called thermodynamic equilibrium. And again, life is always the answer to these questions. But these planet Earth are questions astronomical and exoplanetary. And when you say Earth, then you're talking about an individual.
And you're talking about a physical thing, geological, and here geology, geophysics, oceanography, geochemistry come into play. But I know that this is, you know, you can debate this. Other general construals of the Gaian analogy exist. For example, you could use an adjective. Planet Earth is alive. I just don't like it. I think it's kind of boring. I mean, I prefer, and you can disagree with me, or the one I think is a little more interesting and definitely has more legs to stand on, it is a more process-oriented ontology. Planet Earth is a living process, or planet Earth is a set of living processes. But for starters, I prefer an analogy focused on moving from the biological source as an object, where organism and ecosystem are also understood as objects. It's just that I'm trying to take one slow step at a time. There's object ontologies are just more prevalent in philosophy of science than process ontologies. I like process ontologies. Maybe I'm starting in the wrong place, and I can be convinced otherwise, but I think it's because object ontologies are more familiar to more of my readers, my potential readers, if I ever do this, finish this. I think it's better to start with an object ontology. But I totally accept that a process ontology, or even representing reinterpreting living entity in a processual manner, is also a possibility. But it's not one I should take here. Okay, I'm going to skip. Third, what's in a name? I use the name Gaian analogy because it's more provocative and memorable, but it's not the only reasonable name here. One could talk about the living earth analogy. I know you're reminded of David Attenborough. He had some books way back when in the 80s and 90s, The Living Earth. And it's great, but it's just the Gaian is just more provocative and more memorable, and it has, some of you are going to disagree with me here, and some of you are going to like it. It has spiritualistic resonance. I think it's productive and generative that it has spiritualistic resonances, but others think that that makes it less scientific. And that's also something we can talk about. But again, it has a historical moment with Lovelock. I haven't even mentioned the two creators of Gaia theory, and we'll get to it in great detail, are James Lovelock and Lynn Margulis. But it's not either of them that gave it the name Gaia. It's William Golding, the British author of Lord of the Flies, with a book you may or may not know. It's a short book, easy read. It's scary as hell. A bunch of kids are left on an island. Nothing can tell us about it. Golding and Lovelock, both rest in peace, were neighbors way out in the boonies in eastern England somewhere. And neighbors means they lived 5 miles apart and had to walk and met each other once a week or something. And Lovelock was telling Golding, hey, regarding this theory of the earth as a system, homeostatic system, do you have any ideas for a name? And he's like, what should be Gaia? You know, it's the Mother Earth of the Greeks. And Lovelock said, it's the idea. And so it became Gaia. Now, I'm not going to go over this table, but my project is much more of what I call a philosophy of nature these days and a philosophy of science. And look, I'm old enough now that I can kind of do whatever I want. And I say that both tongue in cheek and also because I'm sick of trying to toe the line. And I can sit and critique philosophy of science, which I think has become increasingly boring, narrow, and worthless. Now that's too harsh. Not worthless, but it's so narrow. And I think we need a philosophy. I think we need to start thinking more, literally both about nature and ecology and so forth, but also revisiting some of the German philosophers, Naturphilosophie, or some of the process philosophy. We need the agent in the analysis. We need to think about homeostasis, autopoiesis, teleology, dialectics. We need bottom-up thinking as well as top-down thinking, etc. Okay? But I can't say too much about this today. But that's my project. More generally, what is this? Okay, so I've given you a little bit of a set of distinctions about analogy and metaphor. And I want to say a little bit about abstraction now. Remember I told you there were sources and targets in an analogy.
And when we say Gaia is a living entity, the target is Gaia. Because we want to learn something about our planet by taking the source about biology, living entity. So the presumption in saying Gaia is a living planet, Gaia is a living entity, is that we can look to biology to learn something about our planet. But what is the target? Is it just Gaia, or are there other targets? And here I think, I mean, again, all this is new to me too. And you know, you can argue it. I think there's three important targets. There's Earth, the Earth system, and Gaia. And I want to talk about each. And I know this is this a project on abstraction and metaphor? Or just metaphor? No, just metaphor, Oh. but we're abstractions. Okay, yes, I know you were. Are you more happy? No, yeah, I thought you had disappeared or abstract. I had abstracted you already. Okay, so in the book I have, I kind of have a metaphor for a scene. I'm just going to read two paragraphs. I am sitting in an airplane. Or you were sitting in an airplane. You don't know how long I spent thinking, should this be first person or second person or third person? Enough editors told me this takes the first person. I am sitting in an airplane. I stare out the window and can see the runway. The plane slowly starts accelerating. I feel the rushing in my limbs and gut. Buildings, cars, and hills whiz by faster and faster. As the plane climbs, it becomes increasingly difficult to identify trees, buildings, and cars below me. The level of magnification changes. Trees and cars disappear. Buildings smear. Whole city blocks and farms transform into abstract squares. Rivers and highways become generalized curves. Forests become patches of green. A quilt of browns, blues, and greens emerges. It dawns on me that nothing like this happens when I ride a bike, take the train, or drive a car. I yearn to touch the solid ground in which I live and dream. The trajectory is merciless. Soon I am above it all, looking down with sweeping vision. No distinct trees, no individual buildings, and certainly no people. Simplicity and neutrality reign. There are only the patches of color, abstracted shapes, and generalized features of a map. Map abstraction or abstraction has in it this flip from everyday human scale perception to a detached and abstracted scale, typically immense or microscopic. And then all this abstraction involves representational challenges. So what I want to do now is abstract three kinds of ways of thinking of our planet. First, the first way of thinking of our planet is Earth. Earth, the name planet, typically involves thinking of it as a geological entity with deep time geophysical and geochemical processes. The origin and history of Earth is typically told in terms of geological events. At best, life is an afterthought or add-on or visitor that merely passively adapts to the broader geological phenomena and processes. In a nutshell, the planet is a set of elements, rocks, minerals, waters, and gases. This is what I'm going to call the third rock from the sun target. Okay, the Earth is the third rock from the sun. Then there's the Earth system. I don't know how much you followed a lot of the climate change and the Stockholm Resilience Group, Johan Wallström, and the tipping points, 9 tipping points, of which apparently we're over 6, etc. But there, the whole science is told in terms of Earth system. In an Earth system, there's an explicit appeal to multiple abstract processes of many different kinds. Physical plate tectonics, the marine global conveyor belts, elemental cycles of carbon and nitrogen. And the Earth system is identified with many components. There's a lithosphere, which is rock, atmosphere, which is gas, hydrosphere, which is water, cryosphere, which is ice, and biosphere, which is life. This modern conceptualization of the planet appeals to complex
say here for this point, that's Lovelock and Margulis in Lovelock's garden, whatever. He used to live in a big house. In a small house with a lot of wild around it, in front of Gaia. That's Gaia from 4th century BC, some Greek island. It's a Greek statue. I found a very nice Pachamama statue from a place in Peru, a road in Peru. Unfortunately, didn't make it. The reason, so because it's mother goddess, and there are other mother goddesses. Lovelock always developed, and Margulis always developed it in the context of the Western tradition, but you could tie it to other concepts. And that's why it's incredibly important to think of examples like Pachamama, who was the mother goddess for the Incas. Okay? More can be said. Now, Gaia, Sergio pointed out, could also be thought of as a lineage. Why? Because Gaia is one of the 4 progenitors. I can't say it in Greek, but then you go or something. Believe it or not, it's Gaia, it's, I forget the other 2, and it's love. Gaia and Eos are at the same level. I mean, the Greeks understood something. And Gaia sprung directly from chaos. Chaos was its birth name. And Gaia, as the planet, she was the mother of the Titans, including Uranus, and she was the grandmother of Zeus. And she lived in a cave for a long time, and she took care of Zeus, and she trained and raised Zeus. So you can also think of Gaia as a lineage, just like you can think of the history. I mean, I probably wouldn't do that. I'm going to show you in a little bit that one. The Earth also has a history. The Earth also, is it a lineage? Yeah, but this is why Doolittle didn't like Gaia, because he thought there's nothing for the Earth to compete against, but there's nothing the Earth needs to compete against to be a homeostatic system. But that's a deep point I'll get to in a little bit later. But Earth obviously has a lineage. These are the Hadean magma oceans, Gaia giant impact that became the moon, the early Archean, where only microbes exist up until 2.8, no, not even that, up until like 700 million years ago. Snowball Earth, at least twice, the Earth has become a snowball, and then Cambrian Earth. So the Earth itself, like Gaia, has a lineage. And then those are the Titans of that. We can both keep Uranus and Gaia have kids, and they eat each other. Okay. Now, I thought I'm going to bring in a little bit of data analysis here. The word Gaia has increased tremendously in frequency, at least 5x more over the last 40 years. And that can almost certainly be attributed to 2 factors. One is Gaia is also the name that Wicca and New Age theories like to call Mother Earth. And literally also Lovelock Margulis' view, because a lot of scientists take it seriously, even the ones that don't like it know they have to say something about it. Right. I was just in Belize. I went down. The hard corals are shit. They're dead. The soft corals are still okay. It's very sad to see, but I dug the blue hole, and that was pretty incredible. It's like seeing just geology in action. I mean, obviously, this used to not be submerged because of stalactites and stalagmites, and but it's just kind of stunning to be down there. And it's down. That's a deep dive down to 40 meters. That's me trying to take some kind of selfie in the blue hole. And I mention it because it's so easy, because we live in the now, and we think that, our generation, our culture, but the Earth the deep time is just this really beautiful and crazy idea that many of us, I don't think any of us truly can understand, but we can at least try to remember that the Earth has a very long history, will have a very long future after us, but it's not in good shape right now. I'm not going to talk about the Anthropocene right now. What I want to do now, I mentioned 3 targets: Earth system, and Gaia. Now, returning to analogy, I want to talk about 3 sources. Sorry, no, but it's 5 sources.
I can definitely see now I am. Sorry. Let me just, I'll do the sources quickly because I want to spend a little more time with Gaia. Because this is very intuitive. Along, if I had more time or if I hadn't, yeah, then I would have done this more. I'm not used to teaching, I don't teach that much anymore, thankfully. I'm going to present 6 sources. They're organism, ecosystem, and then 4 kinds of systems. Cybernetic, autopoietic, complex, and Anthropocene. Each of these, they're all biological, cultural in some way, but they provide different ways of understanding the target, which is Earth system, or God. Okay? And so I need to I call them an assembly. And then I did a little bit of an etymology of the word assembly, but I'm not, it's really cool. You can read that yourself. It has to do with simulation also, and together simulation and likenesses. I'm going to assume we kind of all have an idea of what an organism is. It's kind of a closed system with a skin or some kind of membrane. And it has a significant scale range. I love microbes, but that's a target rate in the middle. Okay. And then ecosystems. Ecosystems is a loose multi-species arrangement with relations of various kinds, including predator-prey, parasite-host, and mutualistic relations. Important concepts include keystone species, species, metapopulations, and communities. There is weak integration of the ecosystem, but we can talk about superorganisms such as social insect colonies, and scale differences can be quite impressive. Human impact on ecosystems in the Anthropocene is obviously significant. I have some slides here about how sharks are really important in the marine ecosystem, because if you kill them, then you kind of break apart the whole ecosystem, because the middle level grow too much and eliminate the lower levels of the food chain. Loss of eutrophication, global climate change, et cetera, et cetera. Let me turn to what a system is. So, organism and ecosystem, and you'll see it, long story short, Lovelock really liked the idea of Gaia as an organism. Marvelous really liked the idea of the Gaia as an ecosystem. They fundamentally disagreed, and there's an important set of assumptions behind their disagreement. But Lovelock also loved the idea of a cybernetic system. A cybernetic system is basically that there's a negative feedback loop in which a sensor detects the difference between the actual state and the desired state. And so whenever there's a difference between actual and desired, there's a mechanism such that something gets activated to return closer to the desired state. So think of I know it doesn't make sense specifically, but in colder climates, think about the thermostat in a house, that when it's really cold, the thermostat detects that it's colder and so turns up the heat, and then the house gets warmer, and then you get closer to equilibrium. Likewise, if you have a cooling system. Lovelock was very influenced by the cybernetic system. Margulis was very interested in, you may have heard of Humberto Maturana and Francisco Varela, who were 2 Chilean biologists who came up with the theory of autopoiesis in 1972 in a book in Spanish that was then soon translated into English. And perhaps the key concept for an autopoietic system is the idea of self-perpetuation. After all, that's what the term implies. Poiesis means something like emergence or formation. As part of this idea, there's a sense of closure, and those boundaries are maintained by the system, even if those boundaries can change over time. Flows and processes, rather than objects, are typically what is focused upon. Margulis was a big fan of poiesis. Complex system. Perhaps the key concept for a complex system is an implicit and explicit contrast with simplicity or chaos.
A complex system is a path-dependent, nonlinear, and potentially adaptive system that has a hierarchy of integrated parts. It's closely related to the system theory of the 60s and 70s, although complexity theory reached perhaps its peak in the 1990s. Everyone loved complex systems in the 1990s, and then it kind of, not going to say it fell out of disfavor, but there's still people working on things. I think it's very interesting, but there's other, it's not as popular as it was. The Anthropocene. Perhaps the key idea of an anthropocenic system is the effects of humans on the planet. How do we define that? The Holocene is basically, think of ice ages. It's back when the Earth actually had ice ages, and we are in a relatively warm period geologically, even before Homo sapiens exploded 11,000 years ago. So the agricultural revolution, and even before the industrial revolution, we were in a relatively warm period. But still, you know, we're taking it off the charts with CO2. But CO2 is not the only enemy. Pollution, aerosols, water, the breakdown of hydrological cycles. I mean, it's just the list goes on and on and on. Everyone is focused on CO2. CO2 is that's another mechanism. It's not just CO2, and it's a mistake to focus so much on CO2, but we need to also focus on CO2. There are various definitions and cutoffs of the Holocene versus the Anthropocene, but the basic idea of these cutoffs are all the same. The danger is tipping points and shifting into what's called a hothouse Earth. This is from there's a whole group of people that co-published articles together. Willie Stepp and Catherine Richardson, who's a friend and colleague at the Globe Institute at the University of Copenhagen, Johan Bockström, who's a climate scientist in Stockholm, etc. Yeah, for many of these folks are in Europe. I still don't quite understand why, but there's much more of a preoccupation with these things in Europe than there is in the US. Although there's a lot of very good climate scientists in the US, but these articles are all published by groups of Europeans. And then, so that's the problem. I mean, what if we ended in a hothouse Earth? Then we're toast, truly toast. We're still toast, but we can be slightly less toast if we would actually do something about these things. I highly recommend some of these articles. And then there's part of the Anthropocene, and this is also related to Gaia theory, is that now we start having social issues and wicked problems come in, like income inequality is tied to extremism, tied to racism, to poverty, lack of education, etc. So you can draw these concept maps of what some sociologists call wicked problems. And so I take it that the Anthropocene system is the primary place where humans have a location in these Gaian analogies. It's not the only place, but I think this is where disciplinary disagreements come in. The biologists, the geologists, the ecologists, in general, in academia, are still going to be focused on life and want to kind of leave humans out of it. But for every year that passes, it's harder and harder to leave humans even conceptually out of the equation. So I think we need to pay more. I mean, I'm working on this. I'm thinking and trying to think it through, talking to people, and I'm having your comments. We need to think more about the Anthropocene system as a very important source for the Gaia. Okay. So what is this Gaia hypothesis? I think I have 10 minutes, right? If that. Más bien 15. 15. No, 10. Yes, sí. I'm just going to read a few things. I'm just going to focus on some quotes from here and try to, I'm not going to read my full text because I really want to get the central, I've done a lot of preemptive work to get to the central slide of my talk is this slide. That's the central slide of my talk that I want to get to. But it's James Lovelock and Lynn Margulis together developed the theory of Gaia. It's worth mentioning, I'm going to read just a few quotes.
First, a very provocative quote. People think some people, I was in a round table in Facultad on Monday, and the commentator after me said that Lovelock was an apologist for fossil fuel companies, and it's just not historically true. And it is true that he got money, but he got money from many things. If he was an inventor, he was never an academic, he never worked in academia. So, as we all media is dirty, some money is dirtier than others, et cetera, et cetera. And yes, he got some really dirty money back in the 60s from Shell. I'll read what he said in a Shell report from 1966. And keep in mind, Shell, the Shell of the 60s is rather different from the Shell of today, but there's a lot. I highly recommend Naomi Oreskes' work on this, Merchants of Doubt. If you haven't looked at that book, look at the book. Merchants of Doubt, and Seth Dutre's book, Writing Gaia with Clark. I'm going to read Lovelock. In the next 33 years, this is written in 66, we enter a phase where human activities become a significant portion of the total biological activity of the planet. Hitherto, the climate of the Earth and the chemical composition of the surface, air, and sea have evolved with life to provide optimum conditions for its survival. That's the idea of Gaia. That life itself has feedback mechanisms such that the pH of the atmosphere, the pH of water, the amount of nitrogen, the amount of oxygen in the atmosphere, the amount of CO2 are all optimal for life itself to flourish. And humans are totally kicking the shit out of those equilibrium conditions and creating very, very difficult conditions for life, including humans, to flourish. And furthermore, this optimum was actively maintained by biological cybernetic processes. I can't help but laugh and cry when I read the next sentence. It is in Shell's interest to participate in the maintenance of this optimum, whatever may be the cause of departure from it. It should, this is typical British under talk. It should be an interesting challenge and keep us alive. This is Lovelock back in 66. Okay? So he knew every ecologist who really knew stuff knew already in the 60s what the route we were taking was going. I highly recommend Seth Dutre's work. This is him doing a group with Simon Schaffer. Tim Lenton is one of the smartest people working on tipping points, and he's a big proponent of complex systems. Bruno Latour, rest in peace, who also wrote some books on Gaia, no comments. There's Margulis and Lovelock sitting at a table. I'm showing you now the slides. I just want to look at one slide. It's just Venus and Mars have basically only carbon dioxide in the atmosphere with a tiny amount of nitrogen and basically no oxygen. Earth, totally anomalous. And that's because of life. Humans are going to be changing this balance quite drastically. Lovelock's central Gaian analogy is that Gaia is a cybernetic system. However, I'm not going to have time to go over every slide. I told you he loved this idea of he loves both the Gaia is an organism and Gaia is a cybernetic system. This is the one drawing he ever wrote, he ever drew of Gaia. We don't have any other visualizations. And he's explicitly tying it to a feedback loop with cybernetics and in an electronic circuit. Nevertheless, I'm going to totally simplify. Lovelock was an atmospheric physical chemist who loved biology but had to learn about biology. Nevertheless was a microbiologist who's most famous for her theory of endosymbiosis, which is the theory that mitochondria and chloroplasts were once independent living bacterial or eubacterial, et cetera, et cetera. I'm not going to get into the details of that. And there's two wonderful quotes. Gaia is just symbiosis as seen from space. That's a fantastic quote. And that was by one of her students, not her, but she cites the student, Greg Hingle is the name. This is her. Gaia is not an individual, it is an ecosystem. And I am more favorable to Margulis's interpretation than to Lovelock's here.
And yes, and then it gets complicated. She read Matra and Bryan. So she gets into all this other phases. I find out the phase a little hard to understand, but I find it interesting too. I was going to go over why we don't need selection and why Doolittle is wrong. Gaia, ecosystem dynamics like predator-prey have natural equilibrium. And Lovelock created a model with his student, Andy Watson, in the early 80s, a mathematical model that showed how you could develop equilibrium conditions. I can't go into this, but and even Doolittle ended up accepting. Doolittle had to cave in. It's like, okay, fine. Dawkins never caved in because for Dawkins, if it's not selection, then nothing interesting happening. But Doolittle said, okay, fine, 1 Earth is enough. You don't need 7 Earths that are competing with each other. And Lovelock always told him, what does that even mean? But so you can have 1 Earth that develops equilibrium conditions. This was a model that gave them that. This person, god damn it, man, she knew so much microbial biology. I have found a few mistakes, but that's okay. And because this is one from in the late 60s and 70s, she was working on microbes while Lovelock was looking at atmospheric chemistry. And then they met each other at a conference, I think it was, and it was, professional love at first sight. And they worked for about 10 years. They produced, I think it was something like 9 papers together. And one is more fascinating reading than the other. If you're at all interested, I photocopied the baptism document of Gaia, which is a paper from 1972 that only Lovelock wrote. He's the only author. He did invite Lynn, but Lynn said no thanks. He did invite her to be co-author, and she explicitly thanked no. She said there's going to be enough papers we're doing together. I don't need to be a co-author on this. But it's I think it's too bad because it's the one everyone cited the origin of the Gaia theory, and it would have been nice to have her on board. And then they published 3 papers together in 1974. Each one's more interesting than the previous one. And this is 1 with her as first author, 2 with him as first author. And I just put these here in case you're interested. And in the remaining 2 minutes I have, I'm just going to do. So there's obviously, I tried to present 3 targets and 6 sources: organism, ecosystem, cybernetic systems, biofluidic systems, complex systems, Anthropocene. And I think it's interesting to go through the philosophical conceptual exercise, like which analogy makes sense, which can't really make sense at all, and which ones haven't we paid attention to, but we should pay of all this combination. So when you say Earth, since it's kind of a geological thing, it's kind of just silly to be borrowing. Maybe I think it's silly to be borrowing from biology to understand the geological Earth. Just let the geological Earth be its own concept. Big finds. When we talk about the Earth system, it is interesting, and people haven't done this yet. Here are some research projects to be done. Organism, ecosystem, cybernetic, autophagic, complex, Earth system. So look at the Stockholm group. Look at Tim Lenton and the Exeter group on, what do they call it? Complex Systems Initiative, or it used to be called that. I haven't done this, but it's something that could be done. And Tim Lenton, I think, is an Earth systems dude who thinks in terms of complex systems. Gaia theory, organism is Lovelock and cybernetic is Lovelock. Ecosystem is Margulis, autophagic is Margulis. Just to give you a sense, the only other quote I'm going to read, and one totally out of time, is just so you can get a sense of how wonderfully nutty and just Margulis, quote 5. Quote 5 on your handout. Because no single organism ever supports its growth solely by eating its own waste. An entire recycling department. If Gaia was an organism, then the idea would be that it had to eat its own shit, right? And get all its own shit. Citing the carbon, hydrogen, sulfur, and so forth needed for its body. I have always clearly maintained that, quote, the Earth is a single living organism, end quote, talk about analogy,
is not the Gaia idea. It is a misstatement that encourages critics and cranks to flirt and prevents the job begun by Lovelock of integration of Earth systems data. So, and then the last sentence there is Gaia is not an individual, it is an ecosystem. That's almost her motto. And I think that's a very interesting and provocative idea. So we could say more about this, but in summing up, I think something like, okay, so I gave you the spectrum initially between analogy and metaphor. Where do all these analogies fall in? I'm going to just distinguish between general and specific Gaia analogies. There's too much to do. I'm out of time. The general, so the Earth system is a complex adaptive system, or the Earth system is an Anthropocene system. I think it's fairly analogical. I think that's a very scientific way of thinking. It's not that metaphoric. To say Gaia is an autopoietic system, that's almost poetry. But that's because I think autopoiesis is almost poetry, but that's probably because I don't understand it well enough. Or because I have a very strange idea of what science is. And that's also possible, and I admit. And to say Gaia is a cybernetic system, at least I would say that that's a little more analogical than metaphor. It's a little more analogical than what Gaia is an autopoietic system, because I think there are clear criteria of individuation and clear explanatory criteria of what a cybernetic system is than what an autopoietic system is. It's probably because I don't understand mathematics well. Then they love, and then I'm going to talk just, and this is, I think, the last slide of it, almost the last slide. Specific Gaian analogies. They love, the title of this is this paper, Biological Modulation of the Earth's Atmosphere. Lovelock and Marvelous thought that the atmosphere is like a circulatory system. Mm-hmm. And they say this repeatedly, and they give explanations, and you read this and you're just like, God, these people I do. It's fascinating, right? But I still take it as fairly analogical. Whereas they also recommend that the atmosphere is like the shell of a snail. It is like an adaptive thing that is adapted by life. But I think that is fairly metaphorical. But we can discuss this, and then I have my own ideas. Maybe one of my next books is on the ocean as the cradle of life at various stages. I'm writing that in Danish because there I won't get kicked as much as I will be. Last paragraph, where each chapter is origin of life, origin of cells, origin of eukaryotes, origin of metazoa. And I have there's some other chapters on and then a chapter on Gaia versus Earth. Why should we give a flying hoot about philosophy of nature, get Gaian analogy, et cetera, et cetera? Yes, I'm going to get on a high horse now. And I'm going to just read the last paragraph and I'm done. I believe the conceptual analysis of the Gaian analogy described in this paper is worthwhile in its own right to understand and clarify that there's a wide variety of scientific assumptions, norms, and practices in the world surrounding climate change, climate science research, biodiversity studies, and our general planetary and global face of affair. Even so, I think we can go further. Why the hell bother? Before I read this, I gave us a talk called The Sacred in Accelerating Times at this central opening a few weeks ago in Copenhagen. And who's gone? He was the head of the ethics board in Denmark. And he's obviously a very sharp, very quick guy. And he just said, why should we care, like 100, 200 years from now, I'm just looking at 100, 200 years, what planet is this from? To think that this Earth is going to return to a reasonable state. And he's like, why should we care? Why should we care that that the world is dying and this and that? And so because I'm an ocean nerd, of course I started talking about whales and turtles and this and that. But then I thought since then, and I've developed what I'm saying right now. But I thought we would live in a much poorer world if there were no blue whales, the biggest organism ever having existed on this planet. If there were no more blue whales on the planet, that would be yes.
But anyway, I know some people don't care, some people might disagree, but I think it's murder to kill this. Insofar as the planet is alive, humans are a mere part of it, and we owe it our lives. Also, we perhaps owe it, even under the most rigid ethical theories, Kantianism, utilitarianism, etc., responsibility and awareness. And then I have some citations there. Not only do whales and trees have rights, so do ultimately ecosystems and Gaia itself. Our moral universe, I believe, is more complex and richer than typically countenanced in our best moral analysis. We need to expand our moral individualism, moral narcissism, and anthropocentrism to a broader and more realistic moral interconnectedness, empathy, and responsibility, both within and across species. But we're not very nice to each other, certainly not ethnically, and across larger aggregates all the way up to Gaia. Sorry, I'm going to find this. Preguntas generales. Hola. Muchas gracias. Es muy padre encontrarte de nuevo aquí. ¿Te acuerdas la última plática cuando estábamos más? Sí. Y pues siempre es muy interesante, muy estimulante y como algo que siempre se puede desdoblar casi que en todas direcciones, ¿no? Para hacer una esfera misma que... Ahora tengo dos cosas que no están del todo bien formuladas, pero que me interesan mucho. Una es como el espectro entre metáfora y analogía. O sea, las dos preguntas tienen que ver con esta manera de entender, ¿no? Como dónde están posicionadas estas distintas analogías y qué logran hacer, ¿no? En términos de qué nos permiten como sociedad comprender, etc. O sea, me parece que cuando te acercas más a analogía, lo que quiere decir es que hay como un aparato teórico que respalda como esa formulación, mientras que la metáfora está menos desarrollado, ¿no? Y entonces cuando uno está haciendo, por ejemplo, lo que tú estás haciendo aquí, todo suena más metafórico, pero solo porque todavía no hay el aparato. Entonces, como que esto es una cuestión como muy dinámica, no es permanente, ¿no? Y en ese sentido también, como me interesaría saber, porque sé que tiene mucho que ver con la antropoceno y tiene que ver con otras cosas que tú tienes que no estás mencionando aquí, pero que a mí también me interesan, ¿cómo está atravesado por los valores todas estas metáforas, ¿no? Porque parecía que no es una cuestión, porque si lo ves así metáfora, analogía, bueno, que también puedes usar un aparato teórico para comprender o no, pero no es esa la única pregunta, ¿no? Sino también qué proyecto social estás promoviendo, ¿no? Hablando como de una ecología, como un individuo, como una roca, que es la tercera en el orden, etcétera, ¿no? Entonces, si me pudieras decir algo más de eso, estaría muy interesante. Gracias, Natalia. Como siempre, súper inteligente y muy astuto tus comentarios. En serio, estoy de acuerdo con básicamente todo lo que dices, y sí hay cosas muy de fondo que no estoy mencionando, que nada más estoy apuntando a esos puntos. Uno es que, aunque tampoco lo tengo, lo que pasa es que después de terminar este libro, llegué a un momento donde ya quiero algo completamente distinto, y cada vez más las preocupaciones, como dices, que tengo, ¿no? Está Mil aquí, que sabe muchísimo sobre conservation, biodiversidad, los problemas del antropoceno, etcétera, y activista y también biólogo. Y esas son preocupaciones que un amigo me preguntó, ¿no es normal? A ver. Es que lo normal es ser activista cuando tienes 16 años. Si tú, llegando a tu tercera edad, te estás convirtiendo en activista. Yo nada más acudo y le dije, no, lo que pasa es que siempre he sido un activista sutil. Lo que pasa es que en Estados Unidos yo no pude tener, I mean, I had to do my shit, man. Y era la única manera como de sobrevivir, pero ahora sí, y también viendo
obviamente leyendo las noticias, hablando ahora juntándome más con ecologistas, con climate researchers, tanto del mundo activista como del mundo universitario, por decirlo así, los dos no son del todo separados. Estoy dando cuenta que sí, bueno, ya, vamos a do this. Ok, pero tú dices, entonces, ¿qué hay con los valores? Sí, por eso tengo ahí como no sé, ¿no? Una línea. Sí, ethics, que como yo veo la filosofía y la ciencia, hasta, bueno, como muchos saben, Helen Nordeno es una importante filósofa de la ciencia que viene la próxima semana, una mitad del mundo. Entonces, quería ver, nos vamos a ver el martes o algo. Ella viene, bueno, luego hablar. Sí, vamos a ver el miércoles por la mañana. Eso luego. Que a ella no le gusta que diga esto, pero sí lo admite cuando hablo con ella. That your values are narrow. You don't like to bring in politics. You don't like to bring in the messier social world. And you think, you're going to take them on. I mean, Está hablando de Londres. Sí. Y lo que falta, y para nada soy el único, sí hay gente que ha manejado estos temas, y sé que lo han criticado también, pero algo como Deep Ecology, de Agnes, ha manejado estos temas, de que necesitamos también incluir intuición, emociones, empatía, an ethics of care, y eso forma parte de la filosofía de la naturaleza. Ahora bien, yo sé que tu pregunta, Natalia, era sobre analogía y metáfora, cómo ponemos los valores en... Sabes que me dio mucho gusto escuchar lo que dijiste, porque siento que sí tiene algo de valor lo que estoy diciendo, porque tú lo dijiste muy bien, que como yo entiendo las analogías son como más cerradas, porque, bueno, son más precisas porque hay un marco teórico detrás. Las metáforas son mucho más luz, porque no hay, por ejemplo, eso de genes as information. ¿Por qué es una metáfora? Para mí eso es mucho más una metáfora que una analogía, porque yo entiendo que uno puede criticarme ahora, I can put the mirror to myself, que no encaja, information theory and genetics does not mix well. Yo sí creo que biology and earth systems mix well, but I can see why there are geologists that will deny that, yes. But, pero siempre hay valores de fondo. Sí, no estoy respondiendo bien a tu pregunta, Dios. Quizás porque primero no me queda claro cómo me poner valores aquí y qué tipo de valores. Porque hay muchísimos valores, no son nada más valores epistémicos, como lo que yo estaba haciendo en público. Sí, son valores mucho más amplios. Es que yo pensé, ¿cómo? ¿No? ¿Puedes qué? Sí. Porque como yo lo estaba viendo, es que, por ejemplo, tienen un desacuerdo. Como uno dice, eso también es un sistema. Ahí como que creo que los dos tienen en realidad como que los valores que motivan sus discusiones son bastante compartidos. Sí. Es una cuestión de detalle, por ejemplo, de qué hacen con las excreciones y qué papel van a jugar, ¿no? Pero sí, por ejemplo, es que otras cosas que hemos leído, como sobre todo metáfora en política, ¿no? Hablar del COVID como una guerra o como un bushfire, ¿no? Sí. Y todo lo que genera. Entonces, como que muchas de estas discusiones, en realidad, en el fondo, son como agendas políticas, que creo que está muy de fondo en el antropoceno y todo esto. Por ejemplo, cuando hablas de un organismo, si alguien asocia este organismo con una cucaracha, o con un osito panda delicioso, suavecito, precioso, ¿no? O sea, como que pareciera que Delicioso. necesito tocar, es suave. Pero asociarlo delicioso metafóricamente. Sí. No sé ni siquiera se come. Seguro que sí. En algún lugar, sí. Bueno, entonces que o sea, como decir, hay como el antropoceno también creo que está
cargando de valor las metáforas que estamos usando para luchar en contra de los valores del mismo antropoceno, ¿no? Hay, por ejemplo, sí. Entonces, como que ahí, Bueno, creo que ahí, ya. Eso, sí, y perdón, voy a tratar de hacerlo en español, pero igual se usan algunas palabras en inglés. Totalmente de acuerdo. Ahí eso, voy a compararlo con COVID ¿cómo era? Como una guerra, ¿sí? Sí. Una guerra. Esa es una metáfora que no ayuda en la investigación de COVID tampoco. A mí no, really. Pero sí, Gaia es un organismo, sí hay, a ver, hasta la gente que está en desacuerdo con la teoría de Gaia, pero digo gente, pero no que se dice así, hasta los geólogos, los oceanógrafos que están... No, estoy por aquí para ver. Échale para allá. Hasta los geólogos, oceanógrafos, que sean, ellos que están en desacuerdo con Gaia aceptan que Gaia fue una teoría, hipótesis científica súper importante that kicked people's ass and made them think in a clearer way. Everyone accepts that. Decir COVID is a war, I don't know how many micro or whatever you call it, all that stuff, like the mRNA people and the biopharma. Did that help the actual research? No creo, ¿no? Pero puede ser, tú querías decir algo, dame un minuto y luego lo dices. Mientras, sí, a lo que voy es que Gaia es un ente viviente o vivo. Tiene algún aspecto político y también tiene un aspecto en teoría realmente importante. Y creo que sí, ciertamente vale la pena hacer hincapié en eso, que también es una teoría, no, I'm just going to say it, I can say it, es una teoría científica. Gaia es a scientific theory, no es nada más una hipótesis, y sí ha tenido errores. O sea, yo hablo con gente súper importante en economía, en el área científica, ¿no? Y la gente ha escuchado eso, sí, hay gente que sí, pero me hizo pensar, porque cuando tuve que contabilizar la teoría o la hipótesis, tuve que pensar con más claridad por qué. Sí. No sé si eso es bien. Sí. Así que es tanto una agenda política, pero tienes toda la razón, que también es una ideología, también es un supernaturalismo, también es una teoría científica. Y por eso es tan rica y por eso para mí también es tan fascinante. Sí. Sí. No sé si lo que vaya a decir está muy fuerte, pero si lo entiendo bien, o sea, tú estás tomando la analogía como algo muchísimo más estructurado en términos de una teoría científica y, como los filósofos de la ciencia, la metáfora es algo ahí que existe en el lenguaje y que utilizamos para explicar o para darnos. Sí. Para lo que tú quieres hacer, creo que esta visión de cómo tú estás poniendo en un lado las analogías y en otro lado las metáforas y tratando de hacer esa división tan clara, hace que se limite el proyecto que de por sí es muy interesante. O sea, realmente todo lo que tú estás proponiendo creo que es muy relevante para abrir discusiones. Pero si tú lo quieres mantener en tú lo pones como un continuo, pero muy bien dividido. Y entonces, digamos, muchas de las aproximaciones hace rato que Natalia mencionaba esto del COVID, sí, no, puede ser que no lleve un programa de investigación, pero sí la forma en la cual se utilizan ciertas metáforas hace que la gente razone acerca de esos fenómenos. Entonces, sí es importante porque cómo se estructura esa teoría, no solamente la teoría científica, sino también las teorías, cómo va a entender la gente esas teorías también es importante. Cuando tú pones esa caracterización de analogía como un mapeo uno a uno, es sumamente restringido y es muy difícil realmente
de mapear la analogía en términos de correspondencias uno a uno. Y creo que una de los diagramas que pusiste, cuando pones, no, en realidad es otro que, no, ya, vas muy rápido. No, antes. Bueno, tiene la forma de muchas líneas que están interactuando unas con otras. El de Gaia. Ajá. Entonces, ver una estructura así, en términos de una analogía, es muy compleja, y lo que hacen comúnmente es simplificar mucho la analogía para obtener esos mapeos. Y creo que en este tipo de teoría, simplificar la analogía es empobrecer. Cosa que no ocurre con la metáfora, porque la metáfora realmente lo que te permite es ver las colecciones que pueden estar explícitas, pero también te puede abrir otras cosas. Entonces, como tú estás caracterizando esa primera parte en términos de analogía y de metáfora, está siendo muy restrictivo para el tipo de explicación que tú quieres dar y para la importancia y la relevancia que estás poniendo en Gaia. No estoy en desacuerdo. Creo que lo voy a responder apelando a abstracción. Es porque estoy usando una abstracción de lo que es la metáfora de la analogía, pero sí lo estoy simplificando. La pregunta es, en simplificarlo, what's the trade-off? El trade-off es que en simplificar la analogía, y es cierto, simplificar siempre empobrece, pero también gana. Así que gano comunicación, gano explicación, gano poder explicativo de este espectro, pero o Wittgenstein, que es por el Steam Ladder, la escalera que no te va a pedir. Es una escalera que usas y que luego te deshaces. Y sí, es una simplicidad. Mira, me encantan tus comentarios y sí estoy en acuerdo, pero decir que todo es complejo de entrada, entonces, ¿cómo voy a explicar? No, no es que digas que todo es complejo, sino que creo que la caracterización que estás utilizando, tanto de analogía como de metáfora, es una caracterización muy restrictiva. ¿Esto es una analogía o una metáfora? Según lo que estás diciendo. Es que creo que ese es un problema. O sea, intentar decir que eso es una analogía o que eso es una metáfora, porque puede haber tramos en los que utilices Gaia como una metáfora y tramos en los que necesites utilizarlo como una analogía y que no sean exclusivas una de la otra. Estoy de acuerdo, pero tengo que empezar por un lado. It's not a metaphor, I'm an analogy. Eso sí, eso es súper interesante. Sí. ¿Qué metáforas? El mensaje ocurriendo, ya sea para reducir las Tiene que hablar de la mente. Sí, es eso, pero Kira, creo que Kira no aceptaría la metáfora de la analogía a tu hermana. Pues sí, es que en un sentido sí, lo que pasa es que como tú lo pones, de repente, o sea, yo como lo leí la primera vez, es como si lo pusieras como que la metáfora es como, digamos, un desperdicio de una analogía, ¿no? O como dices, como la hermana menor de una analogía, pero la metáfora en realidad creo que puede ser algo muchísimo más rico. Sí es cierto que pienso en la analogía y ya sé que hay 5 comentarios y termino. Y la mano de mí y de Sergio y no sé si de nada, pero nada más para decir que una analogía sí lo veo más cercano a una teoría científica. Y ahí creo que hay como Paul Barta, by parallel reasoning, eso es una Biblia para mí.
También es una Biblia. I don't know what to say. We run out of. Tiene muchas vidas. No, yo la yo quisiera ver, ya que se mencionó el asunto del trailer, ¿cierto? Que se gane, que se pierde, quiero saber si se puede, entiendo que está todavía muy difuso y no quiero como presionar, ¿va? Pero quiero saber por qué, o sea, quiero presionar, pero bueno, a ver, ¿por qué necesitas hacer una división entre analogía y chocolate? Y quisiera una respuesta, o sea, si puedes hacer una respuesta acotada, si no está bien. La otra es por qué hay 6 fuentes para 3, digamos, targets. Y mi pregunta ahí sobre todo va porque entiendo al principio dices que es como una overlapping assembly de fuentes, ¿verdad? Y no sé si esto es por una conveniencia histórica, es decir, es más fácil trazar cada una de las formas, pero vuelve y pasa otra vez lo mismo, como son tan difusas, en muchos casos, elementos que tomas para argumentar en una de los targets termina siendo del otro. Entonces, por decir algo, el asunto cibernético se puede tomar como homeostático en organismo. Y entonces o sea, me parece difícil entender como en qué parte se gana cosas y en qué parte se pierde de ese trade-off. Y quisiera una argumentación de por qué son 6 y no 5, o algo así, si me van a entender. Y estaría de acuerdo con que sea porque es una cosa histórica, ¿no? Como es más fácil para mí rastrear, pero no sé si esa es la razón. El siguiente. Tienes toda la razón en lo que preguntas. Eso es una pregunta muy interesante. ¿Por qué necesito una distinción entre metáfora y analogía? No tengo una. Es que sé que yo no puedo nada más hablar sobre una analogía. Y todo el mundo siempre me pregunta sobre metáforas. Y es que son una combinación rara de old-fashioned y old-fashioned y como out there. Que sí tengo esa idea old-fashioned que la metáfora tiene su lugar más en literatura y es como más generativa y es más abierta y más ambigua, mientras que analogía es mucho más cercana a lo que los científicos hacen. Pero hay no es una buena pregunta, no es una buena respuesta a tu pregunta. Creo que no necesariamente lo necesito, no lo necesito para este análisis. No lo necesito. O sea, nosotros, Cruz nos dijo que, o sea, porque yo le hice una pregunta, es una vida mucho más. y me dijo algo así como cognitivamente son muy parecidas, pero lingüísticamente es donde se separan. Entonces, como tú estás viendo una lingüística estructurada, Ok, no, es excelente, sí, eso significa el análisis. El análisis que sí vale la pena y que creo que ahí sí, yo no tengo una buena respuesta a eso de metáfora. Digo, podemos seguir hablando. Igual no son hermanas, igual son primos distantes o algo, donde uno está en el mundo de la literatura y otro en la ciencia, ahí no pero sí creo que tengo una buena respuesta a lo de los 3 o quizás 4 la Gaia del antropoceno. Yo sí, esa es una respuesta disciplinar. Que hay una disciplina que se llama, o un conjunto de disciplinas que se llama Earth System Science, que es eso. Y muchas universidades, quizás un poco más en Europa que en Estados Unidos, pero también en Estados Unidos, y quizás aquí, no sé, me gustaría saber, pero dicen que sí es una aglomeración, un conjunto de disciplinas. Y la Tierra, porque esta es la Tierra estándar de los geólogos, etcétera. Que sí es una tierra donde la vida no tiene mucho papel. Y yo hablo con ellos que se preocupan por el antropoceno, porque la tierra va a sobrevivir, va a ser otra cosa bien. ¿Y por qué Gaia? Porque Gaia sí es una teoría, yo parafraseando a Michael Giesler, Gaia es un individuo conceptual que lo puedes trazar históricamente en un trabajo que yo creo y que no soy el único, súper importante de Lovelock y Margulis. Y no puedes decir Lovelock sin decir Margulis. Esto es un error, pero así que si nada se acuerdan de hoy,
Nada más acuérdense que Lynn Margulis también, she was key to it. You could have done the atmosphere chemistry sin los microbios. Pero ¿por qué 6? Ahí no tengo una respuesta nítida, pero por eso lo llamo una asamblea. Puede ser, acepto que puede ser 5, puede ser 7. Ahí no tengo una buena respuesta, pero es más que 2 y es menos de 10. Y tiene que ver con asuntos históricos, como bien dices, que la teoría de la complejidad tiene cierta historia. La teoría de la autopoiesis tiene un bautizo en el libro de Maturana y Varela. La teoría de cibernética tiene un bautizo en el trabajo de Norbert Wiener, ¿sí? Wiener. Y sí, así que esa respuesta es histórica, la otra tiene que ver con disciplina. Eso se alinearon un poco con las preocupaciones. Pero esto es lo que tengo que decir también en el tema. ¿Alguien más? Bien, gracias Rasmus. Me han despertado un montón de curiosidades filosóficas. Tengo prácticamente cero conocimiento de filosofía y esto está siendo muy útil para mí escucharte. Mi pregunta entonces, o mi comentario viene más de la intuición, ¿verdad? Porque hay muchas cosas aquí que no proceso, pero me pregunto si esto que tú estás haciendo en tu tercera edad, ¿verdad? Como tú dijiste, como digo yo, tu interés por la ecología, que es una de las ciencias más interesantes, ¿verdad? Sí. Con todos sus derivados, ¿cierto? Sí. Si de alguna manera hay el interés en el antropoceno, también, que yo hallo mucho más útil hablar del capitaloceno, ¿verdad? Completamente. Si esto tiene que ver con que tú estás tratando o explorando una cosa que se aleja de lo moderno, de lo europeo, de la ciencia del siglo XIX, hacia algo más indígena, de repente. Esta es mi pregunta. Pues sí, también hay mucho de eso. Sí, hay mucho de eso y como hablamos ayer en la cena, Dinamarca tiene su colonialismo ahí bien y bien disfrazado, pero ahí está y es algo sobre el cual estoy leyendo bastante y hablando con gente y hablando en el Instituto Globo, una de las personas más impresionantes se llama Monique Olsen. Monique es de Groenlandia, es de ascendencia groenlandia. Trabaja en la Universidad de Copenhague y ha hablado mucho por eso de eso y tiene ideas súper interesantes sobre la indigeneidad y el orientalismo y todo eso. Y es muy importante. Y sí, the short answer is yes. Y esperemos que tú y yo podamos dialogar sobre eso, porque yo sé el tipo de valor del mucho. En tercera edad, en nuestra tercera edad. Un poco relacionado con esta última pregunta, digamos, quizá ahorita nos estamos enfocando, por obvias razones, un poco más hacia el impacto de esta caracterización de la Tierra en la investigación científica. Pero también me llama mucho la atención cuál es la percepción a nivel público de todas estas diferentes formas de denominar a la Tierra, ¿no? Una de las cosas que me venía mucho a la mente es que cuando uno dice Gaia, por ejemplo, siento que también existe como esta relación de responsabilidad hacia el planeta por conceptualizarlo como un ente vivo, digamos, porque tenemos pues más desarrollada esa empatía quizá con un ente vivo que, por ejemplo, con rocas o agua, etcétera. Buscando, por ejemplo, en Google Trends, veo que hay una disminución muy importante del término Gaia, las búsquedas, 50% más o menos. Bueno, ahora, su pico máximo al parecer estuvo como en 2007, 2008. En este momento está un 50% con respecto a ese punto. En ese punto. Sí, a ver, ajá. Entonces, pero dice que no sé,
sigue aumentando. Pues sí, pero ¿por qué es acumulativo? O sea, realmente hay un... Sí, eso es lo que decís. Porque es una parábola. Exacto, entonces, ¿2000 cuándo? ¿7? ajá, más o menos. Perfecto. Sí, that's when Earth Science, Earth System Science people. Okay. Ujú. Y Mucho. me gustaría saber justamente como cuál sería tu opinión en cuanto a esta parte más hacia el público, por ejemplo, ¿no? Yo creo que hoy en día sigue siendo muy predominante la concepción de la Tierra, sí, justamente como planeta Tierra o la Tierra, y no tanto como un organismo vivo. Pero al mismo tiempo quizás los movimientos ecologistas, por ejemplo, pues han traído más awareness, ¿no? Hacia concepciones de este estilo un poco más, pues bueno, sí, como indígenas o pre-industrialización, ¿no? Algo por el estilo. Pero no sé cuál será, por ejemplo, en Dinamarca, muchas veces, al menos desde acá en México, ¿no? O al menos como yo lo percibo, es que sienten como una mayor responsabilidad hacia... Dinamarca es un desastre. Completamente. Eso no es país. Es casi toda la tierra tiene, tiene agricultura. Es menos de 1%, un 2% de wild. Es una discusión ahora, esto sí, se ha vuelto una discusión muy fuerte. Pero y la concepción, por ejemplo, que tienen, digamos, sobre la naturaleza o la tierra, es, tú dirías que es parecida, no sé, a la concepción, por ejemplo, que existe en Estados Unidos y que es simplemente está influenciada quizá por el modelo, pues justo como capitalista. Sí, no, pero sí. Por eso el comentario de Miguel, que a mí también me parece muy importante la idea de capítulos. Capitaloceno, también el de Haraway y otras personas de Plantations, y que también es una idea muy importante. Yo pongo a mis alumnos a debatir entre sí, tú eres el antropoceno, tú eres el capitaloceno, tú eres el Plantation, sí, which one is better conceptualization. Sí. Yo creo que, no sé cómo, pero, a ver, eso me perdí un poco y quizás tengo que tener cuidado en cosas que digo, porque luego me dicen que digo barbaridades, pero sí, creo que el capitalismo ha infiltrado profundamente todas esas maneras de pensar. Y quizás los pueblos indígenas, you're my only hope, como dice Princess Leia, ¿no? Pero le estás preguntando algo más, perdón. La pregunta va dirigida, digamos, hacia justo que, digamos, nosotros lo pensamos que este tipo de conexión, incluso la voy a llevar con la Tierra como un ser vivo, la relacionamos mucho con concepciones indígenas, quizá. Sí. Pero mi pregunta va enfocada a si realmente esto es así, por ejemplo, desde una perspectiva de una persona que ha estado en contacto con diferentes culturas, sí. O es en realidad que en diferentes culturas existe una percepción distinta sobre el plan. Muy buena pregunta, es muy buena pregunta, porque lo que pasa, sí, es muy buena pregunta, porque estoy exagerando un poco. Sí, hay mucha gente en Dinamarca, particular los jóvenes, pero también para el lugar donde nosotros vivimos, que es como para nosotros la parte más interesante de Copenhague, que es la parte obviamente más cultural, más de izquierdas, etcétera. Y sí, hay mucha gente que se preocupa muchísimo y no pueden separar cosas de cuerpo, de cosas de equidad de género, de equidad de etnias y de extractivismo del medio ambientalista. No es gente indígena, es gente de izquierda que también se preocupa por la situación en Groenlandia. No sé si saben, pero Dinamarca también, no fue como Inglaterra, Holanda, lo que sea, pero
Noruega fue parte de Dinamarca hasta 1899. Islandia fue parte de Dinamarca hasta la Segunda Guerra Mundial. Los US Virgin Islands fueron daneses hasta la Primera Guerra Mundial. Así que Dinamarca tenía forts fuertes, lo que sea. En lo que hoy en día es Ghana y un poco más hacia Camerún también creo, y cerca de Goa. Así que Dinamarca también, y esto cada vez más hay más, mientras el ambientalismo entre ciertos sectores culturales se va concientizando más, lo del colonialismo también, sí. Y creo que eso sí responde un poco a tu pregunta, que no es nada más, también es una awareness más indigenista, pero también es una awareness hasta de tu propio cuerpo, y que carajos te metes a tu cuerpo también, ¿no? Etcétera, sí. Bueno. En la misma línea de la recepción que hay en otras culturas sobre las interpretaciones precientíficas. Y no, por ejemplo, en estos ejercicios con los alumnos no hay el riesgo de caer en desinformación, por ejemplo aquí, y sí, como no las observaba los alumnos, y sí, cómo se puede mitigar, porque desinformación, sí. Interpretar con la metáfora de la tierra de un organismo, interpretar esa metáfora de una forma errónea, porque, por ejemplo, en México pasa mucho que hay turismo de psicotrópicos, y que hay gente que con esta idea de que la tierra es un organismo y nosotros somos un organismo que tienen, y no sé, van al desierto a buscar esa conexión con el organismo y terminan consumiendo cactáceas peyote, ¿no? Son cactáceas que tardan décadas en crecer. Entonces, no sé qué tan bueno sea para la naturaleza que es un organismo eso. ¿Cómo se puede mitigar eso? Son asuntos muy complicados. Voy a decir, yo me estoy centrando un poco más en lo científico. Y tengo un poco menos porque sé que sí. Yo tengo mis opiniones personales, obviamente, pero después no vienen al caso. En este libro siempre hago hincapié en que las metáforas y analogías, hablo más sobre analogías que metáforas, siempre tienen sus fortalezas, tienen sus lados fuertes y también tienen debilidades. Y de nuevo la pregunta es cómo, cuándo y en qué contexto. Y lo que tú estás diciendo es súper interesante, es importante. Puede que sea una debilidad de la analogía, pero honestamente tendría que saber más sobre esta situación y quizás dialogar más entender un poco mejor. Cuando yo doy el ejercicio a los alumnos, es un poco más conceptual, es más teórico, les doy algunos lectures sobre Earth System Science y lo que dice Climate, y también es cierto que hay oceanógrafos, hay gente que estudia la atmósfera que está menos nervioso vamos a decir, la Tierra, Gaia, que mucha otra gente. Todo lo que yo mostré aquí, pues, Earth Systems, freshwater use, land system, biosphere integrity, climate change, novel entities. Esta escuela es lo que alguna gente llama the Stockholm Resilience School, que es Johan Watson, Willie Steffen, que en paz descanse, Catherine Richardson, que es lead author, primera autora en un nuevo paper. Yo conozco a por ejemplo, conozco a un oceanógrafo del Báltico que es súper inteligente, ha escrito como 5 libros, como 10 libros, etcétera, etcétera, y para él esto es una exageración, que el mundo no está tan mal, pero yo también digo,
Yo también hablo mucho con él, es sueco, vive en Suecia, en el Instituto de Copenhague, y estamos organizando cosas juntas, tratando de escribir cosas juntas también. Y yo le digo, pero eso es porque no, se lo digo de manera polar, ¿no? Pero es que digamos que sé, es que no sabes mucho sobre biología. Si supieras más sobre ecología y biología, ¿qué pensarías? Si hay realmente sí, o que vengo más de esto como un oceanógrafo físico. Él es experto en hielo en el Báltico. Si quieres entender por qué y cómo el Báltico se vuelve hielo en el invierno y se derrite, él te explica, es increíble, pero es increíble la cantidad de detalles de distintos tipos de hielo y por qué y dónde. Y todo el hielo se derrita en el Báltico y siempre lo ha hecho. Bueno, no siempre, pero en los últimos miles de años sí. Pero también se forma todo lo que era todos los inviernos. No, pues para no. Bueno, bueno. ¿Quién te la lee? O... No sé. Sí, para el... En la ontología de procesos se ha hablado de un principio de cohesión para identificar un proceso. ¿Cuál sería el principio de cohesión que unificaría a Gaia? ¿Y lo distinguiría de una sucesión de eventos que solo estarían unidos por proximidad? Es una muy buena pregunta. Muy buena. ¿Dónde está? Gaia is just symbiosis as seen from space. El principio de cohesión sería algo sobre la homeostasis o algo sobre cómo se mantiene el equilibrio. Les voy a dar un ejemplo facilísimo que Lovelock da en su libro Gaia, originalmente. Si el nivel de oxígeno fuera un poco más alto en nuestra atmósfera, olvidemos que antes del segundo, ¿sí? Si el nivel de oxígeno, crecen muchos árboles, hay mucho plancton, el nivel de oxígeno sube. Ok, pero llegas a un punto donde es facilísimo que haya incendio, aún sin el ser humano, porque hay tanto oxígeno en la atmósfera. Y de esos incendios destruyen a ciertos árboles. Y eso sigue pasando y entonces baja un poco el nivel de oxígeno. Sí, eso es nada más un ejemplo de, por lo menos, mil es decir mucho, pero cientos de la verdad en sus. Aquí son muy técnicos, mucho de ellos. Eso sería parte de un principio de cohesión. Sería un ejemplo de un mecanismo de cohesión. Y él da muchísimo de esto, pero esto ya sería. A mí me encantaría dar un curso sobre Gaia y Earth System Science, lo que esto significa. No estoy escribir algo. Quizás dar un curso, pero ya. Sí, no sé si eso ayuda, pero sí hay principios de cohesión. Hay un artículo de Lovelock y Gaia del 74, donde ellos tienen una tabla muy grande donde tienen esos principios de cohesión. Si estás interesado, escríbeme un mail, está en mi página web y te mando el artículo y la tabla. Así que sí tienen principios de cohesión. Y yo tengo una pregunta similar en ese sentido. Bueno, una aclaración. Bueno, la aclaración rápido para comentarte, Mariana. Precisamente yo ayer estaba revisando un artículo de metáfora en comunicación de ciencia y decían que las más efectivas son aquellas, cuando se habla de la Tierra o el calentamiento global, las que relacionan al cuerpo como a la Tierra como un cuerpo, como si fuera un paciente que se puede enfermar. Entonces, si quieres te paso la cita para que la tengas. Y hablaban de, bueno, el efecto invernadero, que es muy pobre porque pues, nos hace pensar que puede ser un lugar a gusto, no un invernadero más que otra cosa. Y la otra iba enfocada a eso que preguntaron de la ontología de procesos, porque,
Bueno, la primera es, ¿qué tanto estás apegado como a la biosemiótica que están haciendo en Copenhague para el mundo? Porque Es mi amigo Klaus, pero no me meto en biosemiótica. Porque veo varias cosas, por ejemplo, que decía Cosmeyer o California y así, sobre precisamente esto, cómo se mantiene el mundo como un tejido biosemiótico, pues bueno, no sé, aumentaron los niveles de hierro en el mar, se hizo que se favorecieran ciertos iones en los organismos, luego estos organismos de evolución cambian el oxígeno, bueno, el nivel de oxígeno y el nivel de que se pueda sostener la vida en el mar, ¿no? Entonces veo como procesos muy similares, entonces si no está como en línea, saber cuál sería como la diferencia de lo que tú propones a con lo que llevan ahí, ¿no? Sí, es muy buena pregunta y también es relevante a tu pregunta que por qué no 7 o algo biosemiótica o sí, no lo había pensado. Estos son mis sesgos. A mí me criaron con complexity theory, con arcoíris, con cybergenetics, con todo eso. Biosemiótica, para mí es una traducción de todo eso que son, ¿qué ganas con la biosemiótica? Pero, ay, no. Pero este es un sesgo, pero entiendo perfectamente bien. Ok. Pues, adelante. Si alguien quiere hacer la analogía de Gaia, etcétera, en un marco biosemiótico, por mí me parece maravilla. Ahora sí veo que yo, si continúo con esto, sí lo tengo que agregar. Soy completamente de acuerdo, no lo había pensado así. No sé bien cómo hacerlo, voy a cenar con el Cruz. A ver, tiene que haber un fan. Entonces, pero de tu lado, es súper lindo. De tu lado, estamos hablando de escuelas de complejidad, ok, vale, bien. That's where the action is. Gracias. Because first system science se basa en complexity theory y en cybernetics y todo eso. Por eso, para bien, entiendo que a mí me encanta Cruz también. A mí obviamente me gusta Hofmeier, fue una maravilla también, y Frank Sternfeld y Klaus Hemke. Son súper interesantes, pero no tienen ningún efecto en la ciencia. Sí, eso es lo que ellos dicen, incluso leyendo yo ahora de cierta versión a Naturama y Varela y luego dije, ¿por qué? Sí, si ya quiero Naturama y Varela dice esta muy en efecto precisamente con el ¿no? Pero bueno, sí, también que están como a nivel de protociencia, sí, eso queda, deja como así con claro sobre sí. No, gracias por la aclaración, no, sí. Bueno, es una pregunta comentaria, no sé, que me ha surgido a lo largo de las cosas que han ido, que se han ido hablando, que me llamaba mucho la atención, incluso esta metáfora siempre me ha capturado, la metáfora de Gaia o analogía, pero creo que a ella me gusta menos, porque pienso de pronto es demasiado abstracta y justamente cuando se empieza a considerar la cuestión del pensamiento indígena, considerando los problemas a los que referiría el trabajar con esto, sino sería más oportuno también como regionalizar, ¿no? Estoy pensando es que yo he trabajado en filosofía sobre la cuestión del lugar, Edward Casey, y hablar como más bien, justamente en el pensamiento indígena, más bien esta concepción de Gaia, de la Tierra, es algo mucho más concreto, ¿no? Es algo que es mucho más próximo, porque al final de cuentas esta idea de Gaia como este superorganismo, la Tierra, es algo que en cierta forma es quizás demasiado abstracto, demasiado lejano para el tipo de relaciones. Pero claro, está usar palabras, pero el animismo, el espiritualismo, etcétera, etcétera, eso es completo. O sea, bueno, pues y yo creo que también, no sé, porque en concreto más bien sería en relación a qué tan próximo o está incluido en nuestras formas de vida. Pero tiene tanto y secreto como la bastante. Sí. Ok. Un poco lo que quería ir es un poco más bien como también a pensar, ¿no? Como en este lado de la parte sociológica, política, ideológica,
¿En qué tanto no necesitaremos como una influencia justamente, o si hay una decadencia, por ejemplo, de esta cuestión de Gaia, justamente porque no se está logrando como que haya esta cercanía y que podamos pensar desde un pensamiento también científico, pero quizás ¿no? desde otra perspectiva, otro tipo de ciencias, para poder empezar a transformar como lo más próximo, vamos, para dejar de lado lo abstracto, lo concreto, como lo más próximo a la vida práctica, ¿no? En las personas. Era solamente como Súper importante comentario y me hace ver que espero que no te rindas y que te reenamores de Gaia, porque acuérdate que lo que yo estoy presentando hoy es desde un punto de vista bastante científico, por decirlo así, ¿no? O sea, yo estoy enfocando en la filosofía de la naturaleza, por no decir filosofía de la ciencia, de Gaia como un ente vivo, o sea, la analogía. Hay mucha, pero Gaia como concepto, casi que se puede ir como era boundary concept, casi que es como un boundary concept, donde se mezcla lo científico con lo espiritual, con lo indígena, con lo metafórico mediático, algo así. Es un, y yo nada más estoy presentando una cara de Gaia, pero tú tienes toda la razón, que como yo lo presenté es bastante abstracto, porque está conectado con lo científico, pero no es la única manera para nada de entender la Gaia, por eso el slide donde ya no se puso, pero tenía un slide de Patrimonio. Bueno, pues ya vamos a terminar. Solo quiero hacerte una pregunta. Ay, no. Sí, me parece muy interesante que hables de una filosofía de la naturaleza, pero yo como veo es que esa filosofía de la naturaleza, cuando necesita tener autoridad epistémica, recurre a la ciencia. Sería filosofía de la ciencia, ¿no? Es decir, y no veo que tengas que, como te dijera, como pensar como una oposición entre filosofía de la ciencia y filosofía de la naturaleza. No creo que la haya. ¿Por qué haces esa oposición? Ideally there shouldn't be, pero hay. Yo creo que sí. Hay filósofos de la ciencia que tienen la oposición. Pero no es la filosofía. Okay. Tú eres filósofo de la ciencia y filósofo de la naturaleza. Seguro. Solo una última. Pero vas a decir que una es hermana mayor. No, es un personaje según una obra de guerra. Sí, unas personas en los diferentes personajes. Okay. Pero bueno, a ver. Soy Luis, víctima de votación. Tal vez como tener el cuidado, ética y también sentido de justicia epistémica al nombrar lo indígena, porque eso es homogeneizar comunidades. Sí. Y justo, o sea, como que encuentro muy problemático que se esté hablando de las personas indígenas, los indígenas, los espirituales, o sea, porque es como homogeneizar a un montón de comunidades y cosmovisiones que no necesariamente caben en un molde específico como el que estás presentando ahora. Entonces, como solo tener un poco de cuidado con eso y también no cometer un tipo de extractivismo epistémico donde al final al querer tomar a Pachamama como una figura simbólica, no estés dando cuenta también de que existen muchas cosmovisiones alrededor de ella y que no necesariamente se pueden homogeneizar. Completamente de acuerdo. Y creo que es un peligro en general. También es un peligro como de hablar del capital. Eso también es un extractivismo, y el capitaloceno también es el antropoceno, pero tengo es una preocupación que siempre he tenido. Tengo muchos artículos sobre la abstracción y sobre las debilidades del abstractivismo. Y cabe mencionar, porque sí, tomé esto muy en serio, el primer capítulo del libro, cuando hablo sobre, escojo 3 mapas, y el segundo mapa es de Goman Poma. Y no sé si ubican a Goman Poma, pero es muy difícil de ver, pero él dividió el mundo en 4 regiones, etc. Y también es del Perú, y escribió este libro en una mezcla de quechua y español. Y bueno, la ironía es que la única copia que existe en el mundo está en Copenhague, en la Universidad de Copenhague. Y sí,
es muy raro. Pero es que se lo dieron al rey de España que no lo quería, y ya hubo un diplomático danés que dijo, lo quiere de Brasil, llegó a Copenhague. El punto es que estoy completamente de acuerdo, y yo creo que eso también es un problema con hablar sobre capital, y es algo que ser marxista, yo no antes de nada. Pero el marxismo también es un abstractivismo. O sea, Pero pues sí, es extractivismo, es extractivismo. Sí. No era extractivismo, sino extractivismo. ¿Cómo extractivismo? Ok. No abstractivismo. Perdón. Sí. Sí, ¿qué propones entonces? Esto, en primera, no homogeneizar, porque hay que tener mucho cuidado, filósofos y en general en la comunidad que intentamos producir conocimiento, no homogeneizar comunidades, ¿no? Porque al decir lo indígena, o sea, es como meter en un bote un montón de cosmovisiones re complejas, ¿no? O sea, como que es muy violento, incluso Bandana Shiva lo dice, ¿no? Como todo proyecto homogeneizante, ya sea epistémico, metodológico o en un proyecto civilizatorio, es violento, porque estás metiendo en un molde específico dentro de tus categorías, en esta como intento de explicación a través de lo que también nombra Antonio Martínez, como de la división naturaleza cultura, o sea, intentas meter en una categoría algo que tal vez no cae ahí, ¿no? Porque justo va más allá de eso, y tal vez ni siquiera lo comprendemos porque no estamos embebidas en ese espacio. Entonces, solo como tener ese cuidado, ¿no? Como de no, o sea, hacerle justicia, y si se llega a retomar algún tipo de epistemología de cierta cosmovisión, tener el cuidado de darle justicia a ese y darle crédito a esa cosmovisión sin nombrarlo homogéneamente como lo indígena, porque incluso muchas comunidades originarias ni siquiera se nombran como indígenas, porque eso es una categoría que deviene del colonialismo, ¿no? Entonces, solo como tener ese cuidado. Sí, gracias. Bueno, pues entonces aquí terminamos. Muchísimas gracias, Carmen.